El 19º Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento y el 6º Congreso Pizarra Digital conforman Interstratic 2014. En Madrid, del 3 al 5 de julio, Interstratic, bajo el lema Diversidad, Estrategias y Tecnologías, Diálogo entre Culturas, congregó en la sede de la Facultad de Educación de la UNED a profesores, investigadores, estudiantes y otros profesionales y expertos en tecnologías para la educación y el conocimiento procedentes de distintos países e instituciones, en un encuentro organizado por el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. En este marco hablamos con los profesores Ramón Pérez Pérez, catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Ciencias de la Educación, Eufrasio Pérez Navío, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, ambas universidades españolas, y Ramón Ferreiro Gravier, de la Nova Southeastern University en la Florida, en Estados Unidos. Tres profesores de tres universidades muy diferentes, con trabajos y experiencias muy distintas, que confluyen en su interés por la integración de las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la educación y, en particular, a la formación del profesorado. Comenzamos con el profesor Ramón Ferreiro Gravier, con más de 3 décadas de experiencia en la formación de maestros y capacitadores en distintos países, presidente de la Red Latinoamericana de Talento. Será quien pronuncie la conferencia de clausura en estos encuentros, precisamente hablándonos del hilo de Ariadna de la tecnología para la educación en una sociedad intercultural. Una hermosa metáfora, profesor, que me gustaría que compartiese con nosotros en este tiempo de radio. Sí, con mucho gusto. Ante todo, pues las gracias por esta invitación y esta posibilidad de llegar a todos los radioescuchas de Radio UNED. Bueno, pues el hilo de Ariadna, como todos sabemos, es una leyenda, es una mitología. Mitología que, bueno, pues todo el mundo conoce y sabe de qué se trata. Pero en este caso el énfasis está en la metodología, porque es a su vez, además de leyenda, de mitología, es además metodología. Y entonces la quiero aplicar para dilucidar o dar el espacio a la reflexión del debate que hay en la ciencia contemporánea, que hay en varios países, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica, sobre el determinismo tecnológico y el determinismo pedagógico o didáctico. Precisamente en estos días, en este magnífico evento, congreso, se ha vivido en primera línea ese debate y hemos encontrado expositores con francas posiciones tecnologicistas y otros con francas posiciones desde el punto de vista metodológico, pedagógico, didáctico, de contenido. Y entre uno y otro, que son variantes extremas, nos hemos encontrado posiciones intermedias. Interesante que el Congreso ha vivido el debate que en la ciencia se está reflejando como un debate de actualidad. ¿Qué posición hacemos nuestra? ¿Qué es lo que más determina a la hora de aprender? Si las tecnologías, el empleo de las tecnologías o el empleo de una buena didáctica, de formas, vías metodológicas. Entonces, el hilo de Ariadna está utilizado como una metodología para el análisis, para la reflexión, para despejar y a su vez ponderar las distintas variables que están incidiendo en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Por ahí va la idea de la presentación y lo curioso o lo alentador es cómo esta presentación coincide con la esencia misma del evento. El evento se ha convertido en un análisis de distintas posiciones alrededor del hecho educativo y más en específico de cómo enseñar para que los alumnos aprendan.
Recuerdo a nuestros oyentes que en Canal UNED, canal.uned.es, pues tenemos acceso a todas las intervenciones que se han grabado de este Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, y pueden pues interesarse por los distintos temas y por todas las propuestas que allí se plantearon. Eufrasio Pérez Navío es profesor de la Universidad de Jaén, especialista en todo el tema de la diversidad cultural. Pero además tenemos que decir que, bueno, tiene mucha experiencia también en lo que es la educación en niveles como la educación primaria, porque ha sido pues jefe de estudios de un colegio de educación primaria, así que conoce bien al profesorado, y es también docente de los máster de secundaria. Me gustaría que nos hablase un poco también de esa perspectiva de la formación del profesorado en nuestro país, en España, comparándolo un poco y en ese marco que nos ha dibujado el profesor Ferreiro. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con todos ustedes, compartiendo este debate con los colegas de Estados Unidos y de la Universidad de Oviedo. La verdad es que a mis alumnos de magisterio, sobre todo los que cursan primero, les quito la gana de que hagan magisterio, porque hay que tener vocación para esto, ¿no? No cualquiera puede ser maestro, no cualquiera se puede dedicar a la docencia, y yo se lo pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué estáis haciendo magisterio? En primero, de la titulación, ¿no? Algunos me dicen porque los maestros tienen muchas vacaciones o porque pues se vive muy bien, ¿no? Yo le intento abrir los ojos porque ni tienen muchas vacaciones ni los maestros viven muy bien. Y precisamente un maestro, una maestra, cuando aprueba, si se presenta una oposición y la aprueba, muchos dicen ya he acabado de formarme, ¿no? Y no, es ahí precisamente cuando se aprueba la oposición cuando empieza verdaderamente la formación de los profesores, porque aquí lo que prima es pues los alumnos. Tenemos que formarnos, estar a la última, entre comillas, moda, para que nuestros alumnos sean los mejores alumnos que tengamos, ¿no? Y eso año tras año. También esta profesión es una de las más desconocidas, porque un médico está en un hospital, en una sala de operaciones, y tiene a otros colegas al lado que si quiere puede recurrir a ellos para preguntarle cualquier duda en ese momento de la operación, ¿no? Un maestro no. Un maestro va por el pasillo, varios profesores, varios maestros, cada uno se mete en su aula, pero nadie sabe lo que hace dentro de la suya. Y la verdad es que eso no debería ser así. Afortunadamente en algunos sitios se está mejorando eso, es decir, qué bueno tiene que otro profesor sepa cómo se trabaja en otro aula, porque lo que hace otro profesor en otro aula me puede servir a mí para trabajar dentro de mi aula. Y en definitiva, pues la formación de los profesores es muy importante, es de vital importancia para aquellas personas que quieran dedicarse a formar a otras personas, porque no olvidemos, y lo más importante, que tenemos en nuestras manos al futuro, en este caso, de nuestro país, ¿no? Bueno, nos ha mencionado la formación de maestros. La verdad es que los maestros tienen suerte porque se forman ya en los nuevos grados. Los profesores que van a ser profesores de secundaria pues tienen que pasar por ese máster de formación en secundaria porque desde la base pues no tienen esa especialización en pedagogía. El profesor Ramón Pérez Pérez, precisamente, pues otro maestro, es además licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Pedagogía. Conoce también muy bien la formación del profesorado porque además de impartir sus clases en la Universidad de Oviedo, pues también trabaja en el tema de la formación y capacitación docente. Y precisamente en este Congreso Internacional nos habla de posibilidades y límites de las tecnologías en la actividad docente. Me gustaría que nos hiciese también un comentario, profesor. Sí, muy bien. Buenos días y en primer lugar también agradecer la presencia en estas ondas de la UNED, tan querida para nosotros, y compartir con mis colegas. Bueno, pues la formación de los docentes es un aspecto complejo. En España más todavía, quizás porque no hemos definido un modelo de formación consistente del profesorado.
Y al hilo de lo que de lo que se acaba de comentar, de la suerte, yo diría entre comillas, ¿verdad?, de los grados para la formación de los maestros, porque me parece que no supera vicios que teníamos en las antiguas diplomaturas en el caso de los maestros, pues están también viéndose o poniéndose de manifiesto en los propios grados, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás habría también que reformular algunos aspectos del proceso de enseñanza, insistiendo en algo que ha dicho mi colega Eufrasio, de la parte vocacional o de excelencia de los propios aspirantes a ser docentes, teniendo en cuenta que habría que exigirles no solamente un sentido de la responsabilidad y vocación, sino sobre todo formación y capacidad intelectual para desarrollarla. Respecto del profesorado de secundaria, es verdad que se ha dado un salto cualitativo con la definición del máster, pero quizás llegue un poquito tarde en esa formación y se quede corto respecto de la dimensión pedagógica que debiera proyectarse ahí. Enlazando esto con relación a las tecnologías y a sus bondades y limitaciones, ¿verdad?, pues lo que proponíamos era poner en énfasis, discutirlo, trabajar en esa bipolaridad a la que aludía mi colega el profesor Ramón anteriormente, de los que podrían ser defensores a ultranza de las tecnologías y que solo ven bondades en ellas, más bien, diría yo, desde una perspectiva estrictamente tecnológica, en la que sí es cierto que resuelven problemas, pero en contraposición con modelos que pudieran verse o vislumbrarse más desde una perspectiva de lo que es la pedagogía y la didáctica. Entonces, mi discurso, que no es una propuesta de soluciones, porque posiblemente no las haya, al menos a corto plazo, sino es de preguntas y de interrogarnos acerca de si efectivamente las tecnologías no resuelven tantos problemas como defienden algunos tecnólogos o filiotecnólogos, diría yo, a ultranza, tratando de desmitificar algunas de esas supuestas bondades y también mitigando o limitando pues algunas alarmas de los que más bien plantean fobias respecto de las tecnologías. Creo que hay que profundizar en la intencionalidad del hecho educativo, es un aspecto muy importante. Hay una cuestión que creo que también nos ayudaría a resolver el problema y tiene que ver con la evaluación, es decir, con la medida de los resultados que obtenemos y sobre todo con los impactos. Si la intencionalidad estuviera clara y el tema de la evaluación estuvieran claras, quizás nos exigiría profundizar en la cuestión metodológica a la que aludía el profesor Ramón, y entonces ahí es donde tendríamos que ver qué papel juegan las tecnologías, porque efectivamente sí que tienen bondades y apoyos, pero estaríamos en condiciones de evitar los excesos o las deficiencias o dificultades que tienen. Por tanto, mantener una tensión entre intencionalidad, evaluación y método-tecnología. Creo que esos 4 ejes pudieran ser un referente para el análisis y la reflexión. Pues profesor Ramón Ferreiro. Si me lo permite retomar algo que el profesor Eufrasio planteaba, que aquí en este contexto es pues cuando se pregunta por qué quiere ser maestro, porque tiene muchas vacaciones y porque se vive bien. Pero algo similar hemos hecho nosotros averiguaciones en América, en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos, y las respuestas son diferentes porque allá no viven tan bien ni ganan tanto. ¿Y cuáles son? Van por otro cauce, van por otro lugar. Una de ellas es, por ejemplo, porque me gustan los niños, sobre todo los de primaria. Es decir, ¿por qué estudian magisterio? Porque les gustan los niños. Y los de secundaria, porque me gusta la materia, el curso, la asignatura que desarrollo. Y me gusta saber de eso, y me gusta hablar de eso, buscar de eso. Por ahí van, pero ni basta gustar los niños, ni basta con gustarle la materia. Es necesario que comprendan lo que el profesor Ramón, el otro Ramón, profesor Ramón Pérez, planteaba en la necesidad de tener una intención clara de por qué educamos, para qué educamos, etc. Y en tal sentido el papel que juegan las tecnologías
es muy importante como herramienta, como medio. Y en tal sentido también las tecnologías nos puede ayudar, y es parte de la convocatoria de este evento, a atender mejor la diversidad. Es decir, esa diversidad que no es posible esconder, que es evidente, que es ostensible y que hay que atender de manera desarrolladora, no simplemente pasiva o contemplativa, sino de manera desarrolladora, de manera tal que desenvuelvan todas sus potencialidades. Pues las tecnologías pueden hacer mucho como herramienta siempre, como medio en esa atención a la diversidad y también a la atención de la interculturalidad. Es decir, ahí hay un triángulo, tecnología, diversidad, interculturalidad, en que siempre y cuando el maestro tenga, y aquí el elemento que yo valoro altamente, siempre y cuando el maestro tenga la formación profesional, en específico didáctica, pues sale adelante el proceso educativo. Y aquí yo creo que entre todos los que de una forma u otra hacemos pedagogía, hacemos ciencia en el área de la educación, se hace más que evidente la necesidad de la construcción de una nueva didáctica. Esa didáctica de un entorno que a lo mejor es presencial, pero a lo mejor es a distancia y a lo mejor es un híbrido o una combinación de ambos. Quizá los términos van a cambiar en un futuro inmediato, pero de lo que sí es cierto que las formas peculiares hasta ahora concebidas de educar y de enseñar en particular están evolucionando a contextos cada vez más diversos, para atender esa diversidad y esa interculturalidad, y donde las tecnologías juegan un papel y van a exigir una nueva didáctica. De lo que no hay duda es de eso. Bueno, la verdad es que nos ha respondido a la cuestión que le iba a plantear, porque el profesor Ramón Ferreiro pues lleva casi cuatro décadas prácticamente pues dedicado precisamente pues a la formación del profesorado, especialmente de los niveles más básicos, de los maestros y de los profesores de secundaria. Es pedagogo y psicólogo cubano, residente en los Estados Unidos, pero también ha sido pues decano de la Facultad de Pedagogía y Psicología en Cuba, y ha desarrollado pues distintos cargos en el ámbito latinoamericano vinculados con la educación y, como antes mencionaba, con la gestión del talento. Es autor de una trilogía muy conocida en torno al aprendizaje cooperativo, a aprender y enseñar, a esas estrategias didácticas. Y, profesor, uno de sus libros más recientes es precisamente Cómo ser mejor maestro, con una pregunta. Los tres invitados pues nos han apuntado pues cuestiones para mejorar en esa calidad de la educación y caminar hacia esa nueva didáctica. La preocupación yo creo que es compartida. ¿Qué sugerencias podríamos extraer? Estamos en 2014. Sí. El profesor Ramón Pérez nos hablaba pues de esa preocupación por mejorar los planes iniciales de formación de maestros. Profesor, ¿qué otras dos cuestiones? Cositas. Una, a propósito de lo que ha dicho mi colega y tocayo Ramón, y la segunda cuestión respecto de lo que me acaba de preguntar, ¿no? Yo creo que hay que plantearse desde las políticas de formación de profesorado un mayor rigor en la selección de los aspirantes a ser docentes. Yo creo que esto es importante. Y me remitiría posiblemente a un ejemplo que no sé si es trasladable a España miméticamente, pero que puede tener sentido reflexionar sobre él, es cómo se seleccionan a los aspirantes a docentes en Suecia o en Finlandia, por ejemplo. Quizás ese referente pudiera ayudarnos a comprender un poquito mejor el esfuerzo que tenemos que hacer en ese sentido. Porque es verdad lo que decía el profesor, la mayor parte de los alumnos, incluso en este momento tampoco, lo bien que vive el maestro tampoco sería una cuestión, pero yo que consulto a mis alumnos, sobre todo cuando están haciendo el práctico, cuáles son las motivaciones y si se han reafirmado en algunas,
coinciden en eso, en algunos, en que les gustan los niños y por tanto haber estado en contacto con ellos ya desde una perspectiva más próxima les acaba decantando que efectivamente les gustan los niños, pero no es suficiente, eso no es. Y el otro punto de vista que será más en secundaria también con relación a los profesores que les gusta la materia, tampoco es razón suficiente, porque entonces me están descuidando al chico, al niño, y la dimensión pedagógica. Pero quería insistir en una cuestión que ha dicho el profesor al final, que la nueva didáctica. Yo sería partidario, en aras de una enseñanza personalizada, de al menos abrir la vía de la desestandarización de los modelos de formación. Es decir, algo que ha funcionado hace décadas, antes de hacer tan universales los sistemas educativos, donde se ha obligado de algún modo que todos los estudiantes tienen que pasar por la institución. Bueno, ¿por qué no la formación en casa o por qué no la formación en otros espacios? Y esto sí que nos lo facilita las nuevas tecnologías y posiblemente, esa hibridación de cómo hay elementos de formación que pueden hacerse a distancia o de forma autónoma sin renunciar a los diálogos profundos que tienen que hacerse cara a cara. Y por lo tanto, pues tiene que haber una hibridación y tiene que haber momentos de encuentro, porque también es verdad que lo que uno sabe y construye como conocimiento solo lo puede validar en la confrontación con el otro. Yo iría por esa vía. Y en este sentido, algo se ha apuntado ya en este congreso, habría que ver si hay otras alternativas que no vayan tan encaminadas a cada vez introducirnos en una vía sin retorno de estandarización que posiblemente esté más alejada de las intenciones estas de la atención a la diversidad, a la multiculturalidad y sobre todo al elemento de la personalización, es decir, que cada individuo sea capaz de ser el mismo, ¿no? Bueno, y esto nos lo permiten las tecnologías. Sí, Eufrasio Pérez. Quería comentar al respecto de lo que ha dicho el profesor Ramón de Oviedo, que es cierto que lo importante en un sistema educativo, como en este caso como el español, es que los profesionales de la educación, los futuros maestros, salgan lo mejor preparados posible. Y lógicamente tenemos que usar, porque tenemos a nuestra disposición las nuevas tecnologías, ¿no? Haciendo la metáfora de un médico de hace 50 años no puede operar como lo hace ahora. ¿Por qué? Porque los métodos han cambiado, la medicina ha evolucionado y en la educación pasa exactamente igual. Un maestro de hace 50 años, pues no sé, es que hay muchos maestros que ahora enseñan como hace 50 años. Y eso algunos alumnos y algunos profesores no se dan cuenta, ¿no? Y los alumnos, pues lógicamente, si lo dice que es el profesor, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Porque es el que supuestamente sabe, ¿no? Pero es cierto también, a raíz de lo que decía el profesor Ramón, que los profesores se tienen que formar, que la administración educativa tiene que velar porque esa formación del profesorado sea buena, ¿vale? Porque no olvidemos que un profesor bien formado va a formar a buenos profesores. Si el profesor no está bien formado, los profesores serán malos profesores, ¿no? Y a raíz de eso también, estoy pensando, por ejemplo, del practicum, del máster de secundaria, ¿no? No olvidemos que un instituto de educación secundaria en España es uno de son los centros donde más especialistas hay. Y si en secundaria hay especialistas es porque a alguien le gusta esa materia, llámese lengua, llámese química, llámese física, y quiere ser el mejor profesional de la educación para enseñar esa materia de la que se ha formado para impartirla en otros colegas, que en este caso son en esos momentos sus estudiantes, ¿no? Bueno, como sé que tienen que incorporarse al Congreso, una última ronda de cuestiones, simplemente para que nuestros oyentes pues puedan ir planteándose preguntas y buscando también soluciones entre todos. El profesor Ramón Ferreiro, yo comentaba que es especialista también en el tema de gestión del talento, creatividad, desarrollo profesional. Y en desarrollo profesional trabajan los tres muy directamente y en estas cuestiones.
formaciones. Por eso, una última cuestión, porque entiendo que para formar un buen maestro, un buen profesor, además de vocación, hay que tener una formación continua y además hay que seguir muy de cerca pues todos los avances, no solamente en la ciencia que dominamos, sino también los avances en la didáctica, en la propia pedagogía y en el uso de las herramientas que nos van a permitir pues transmitir todo eso a los estudiantes, pero al mismo tiempo seguir formándonos. Y ahí no podemos olvidar todo el amplio campo de Internet, de las web, de todas las tecnologías que ahora mismo tenemos a nuestra disposición. Un último comentario y comenzamos por el profesor Ramón Ferreiro con alguna clave, alguna pregunta que nos haga pensar. Profesor Ramón Ferreiro de la Nova Southeastern University de Estados Unidos en la Florida. Bueno, un comentario. Eufrasio, el profesor, ha puesto el dedo en la llaga. La cuestión es el desarrollo profesional. La pregunta pudiera ser, ¿cuán profesionales son nuestros maestros? Es decir, ¿en qué medida realmente el maestro, el profesor de primaria, de secundaria, de la propia universidad, es en el estricto sentido del término profesional, un profesional de la educación? Todavía yo creo que ni siquiera Finlandia, tan famosa en los últimos tiempos por su modelo educativo, escapa de esto. Es decir, ¿cuán profesional son los maestros, los profesores en el ejercicio de su quehacer laboral diario? Comparémoslo con los médicos o con los arquitectos o con los ingenieros y tengamos indicadores elementales como vocabulario. El vocabulario activo de una profesión como la médica o como la del ingeniero. Sin embargo, cuán pedestre sigue siendo el vocabulario técnico pedagógico del maestro, ya de primaria, secundaria o de universidad. Y eso es un reflejo de que el nivel de profesionalismo, de profesionalidad de nosotros los maestros, estoy incluyendo porque lo soy, deja mucho que desear. Y si eso era cierto así hace 20 años, hoy es mayor y se pone más en evidencia por las tecnologías, porque las tecnologías al mal maestro o poco profesional maestro lo hace peor. También al buen maestro, al más profesional lo hace mejor. Pero sin duda que la tecnología, el empleo de las tecnologías nos desnuda. Hay una costumbre ahora menos por allá que los alumnos, sobre todo los de secundaria, tienen venganza con los profesores. Les graban con sus celulares las clases, las malas clases, y las cuelgan, las ponen, las exhiben en YouTube. Y uno puede ir deleitándose, entre comillas, porque realmente de deleite no tiene nada, viendo cápsulas, pequeños videos de malísimos profesores captados por el lente de los alumnos, que como un desquite a la falta de profesionalismo, pues los alumnos hacen así y lo exhiben en Internet. Bueno, otro tema efectivamente sería el tema de la evaluación. Este es un modo de evaluación tremendo. Sí, Ramón Pérez Pérez de la Universidad de Oviedo. Yo creo que mi colega ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Una de las cuestiones es precisamente la profesionalidad. Y yo creo que habría que centrarla, además del uso de un vocabulario común, que es verdad que también guardamos algunas diferencias respecto de la medicina o de la arquitectura o de la ingeniería, que utilizan cuestiones más técnicas, y en nuestro caso se puede llegar a consensuar un vocabulario, pero es más difícil, también por el volumen de docentes y la diversidad de fuentes de formación, lo cual hace más difícil converger a un vocabulario conocido. Podríamos trabajar en pos de ello y no se trabaja. Yo lo centraría esa profesionalidad en tres cuestiones, que son las competencias del profesional. Es decir, saber contextualizarse, es decir, saber dónde está, analizar la realidad y los problemas y darle soluciones ad hoc. Yo creo que ese es el profesional, y eso todavía no lo hemos logrado.
Eufrasio Pérez Navío, que además sacó este tema de la profesionalización docente de la Universidad de Jaén. Bueno, yo para finalizar, apuntar uno de los asuntos que planteaba el profesor Ramón es la evaluación, ¿no? Y el profesor Ferreiro decía que cómo nos identificamos siendo buenos profesionales, ¿no? Bueno, a raíz de eso y de la evaluación, pues podemos tener las opiniones que los estudiantes nos hacen llegar, bien por un cuestionario que le pasan cuando acaban las clases, bien la propia administración educativa, la propia institución educativa, bien sea, bueno, en primaria, en secundaria y en infantil es más difícil, pero en la universidad pues, hay organismos que evalúan la labor docente, la práctica docente, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, bueno, pues debería de ser que la educación estuviese ahí y que se aprovechara de la tecnología para mejorar la educación, porque absolutamente todo es mejorable. Y el uso de la tecnología también. Como decía el profesor, hay muchos profesores que hacen que el profesor, usando la tecnología, sea aún peor profesor. Y otros que hacen que sean sus clases mejor. Debemos de aprovechar la tecnología. Y claro, la función principal que también se apuntaba es que para que eso ocurra, como dicen, ¿no? La organización y la planificación es la base del éxito. Si nos organizamos y nos planificamos esa educación usando la tecnología, llegaremos a buen puerto, que es de lo que se trata, de no estar el barco dando vueltas por el océano sin buscar a qué puerto tiene que dirigirse. Bien, pues me van a permitir retomar algunas de las ideas que nos han mencionado, y a ese triángulo que nos apuntaba el profesor Ramón Ferreiro le añadiría un apunte más para que sea un cuadrado: tecnología, diversidad, interculturalidad, didáctica o pedagogía en definitiva, porque la tecnología sola no nos puede ayudar. Muchísimas gracias a los tres, y bueno, en canal.uned.es podemos escuchar otras muchas intervenciones de los asistentes a este Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento y Pizarra Digital. En este caso es el 19 Congreso Interstratic y el 6º de Pizarra Digital. Muy buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias. Una producción del Departamento de Radio de la UNED para el canal UNED, canal.uned.es.